Viernes 21 de febrero 2025. Feria o Memoria Libre. San Pedro Damiani, obispo y doctor de la iglesia. La iglesia vestirá verde o blanco. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una sola lengua con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Sinaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaba construyendo los hombres y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él moderó cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, por mí y por el Evangelio,
y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? ¿Quién se avergüence de mí y de mis palabras? En esta época descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el cielo de Dios, el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Tanto la lectura del Génesis como el Evangelio de Marcos tienen un mismo hilo conductor. En tales textos queda reflejado que cuando el ser humano impone su egoísmo y sus propios intereses sobre los demás, termina destruyéndose a sí mismo. Los ambiciosos, egoístas y sanguinarios se alían con otros iguales para explotar, excluir y dominar a los demás débiles. Pero al final todo se va a la ruina. Muchas grandes empresas e imperios están construidos sobre estas bases y por eso tarde o temprano terminan en la ruina, pues por más alto que escalen las estructuras de pecado, tanto políticas, sociales como religiosas, terminan derribándose, ya que el objetivo de su unidad no es realmente Dios y el bien común, sino los intereses personales de cada miembro. De ahí que el buscarse a sí mismos crea confusión, distorsión y, por supuesto, división, siendo estas las armas más poderosas del diablo para arruinar y destruir a la humanidad. Por eso, solo se salva y triunfa quien, permaneciendo unido a Cristo, se niega a sí mismo, sus intereses malintencionados y carga con su cruz de cada día y le sigue sin ninguna objeción. En este evangelio también Jesús se encuentra alentando a sus discípulos: el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. El discípulo no es de mejor condición que su maestro. Le sigue de cerca, ha de imitarlo, y para eso es necesario tomar cada día la propia cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todo mal, de toda atadura de pecado,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.